Hola Canal Utópico, estamos en Babel, el primer encuentro de literatura comparada en Colombia con su directora Patricia Simonson. Ella nos va a comentar de cómo nació esto y bueno, Patricia, un gusto tenerte acá en Canal Utópico. Muchas gracias, también un gusto estar acá. Bueno, cómo nació eso en realidad viene de bastante lejos, viene de un proyecto de investigación que hicimos en el departamento como en el 2006, entre el 2006 y el 2009, y que se había quedado un poquito dormido de cierta forma y habíamos dicho, de vez en cuando decíamos toca hacer el congreso y el día llegó cuando había que hacerlo porque entre otras cosas no se hace mucha literatura comparada en Colombia, curiosamente hay mucha actividad en otros países latinoamericanos. Es una disciplina particularmente interesante para los latinoamericanos, yo creo, porque Latinoamérica es un diálogo un poco paradójico entre semejanzas y diferencias, entonces se presta especialmente para eso. Entonces era hora de hacerlo, hora de empezar a tener los vecinos brasileños acá y enfrentarse con esa diferencia de idioma también, eso ha sido muy agradable en realidad. Directora del Departamento de Literatura, profesora de la Universidad Nacional desde hace 10, 13 años. 13 sí. años. ¿Por qué? A mí me surgió una curiosidad por el título, ¿por qué después de Babel? Bueno, no es muy original, viene de una frase de George Steiner en un libro suyo sobre la traducción que se llama Después de Babel. Bueno, claro que no, en realidad, perdóname, pensándolo bien, él está muy interesado en esa noción de Babel y entonces lo utiliza en varias partes, porque ahora me acuerdo que es más bien una frase que él tiene en un artículo muy famoso, pues un poco clave en la definición de la disciplina de la literatura comparada, que se llama ¿Qué es literatura comparada? Y tiene una frase que es muy bonita, que es la literatura lee y escribe después de Babel. Es decir, que por definición la literatura es políglota. Entonces, cuéntanos un poco de quién es Patricia Simonson, cómo llegaste tú a Colombia, a la Universidad Nacional, cuéntanos un poco de ese recorrido, de ese camino. Como yo te decía el otro día en una conversación, yo soy un poco de esos que son condenados a hacer literatura comparada. Bueno, condenados no en ese sentido negativo, pero en el sentido en que yo nací en Estados Unidos, me crié y me eduqué en Francia con una familia norteamericana, entonces hablábamos inglés en casa y francés en la calle y en la escuela, y conocí a un colombiano en París hace ya casi 20 años ahora. Wow. Y me vine para ver cómo era Colombia y me quedé. Y llegué con cierto nivel de español y me tocó dictar clases de teoría literaria en los Andes como 2 meses después de llegar y descubrí que estaba bien, más o menos. Mis estudiantes me entendían, cuando me faltaba una palabra les preguntaba a ellos, yo creo que muy probablemente les pareció muy divertido estar ahí ayudando a la profesora a completar las frases en español. Entonces ahí ya estábamos en el tema de Babel y el tema del poliglotismo. Es impresionante la cantidad de invitados que tienes, el poliglotismo de alguna manera y la multiculturalidad del encuentro. Si tú ves, hay de Brasil, de España y de Argentina, de Estados Unidos, de Canadá, hay de todos, alemanes que vienen de países, Estados Unidos, otros colombianos que vienen de la Universidad de Potsdam. Es de muchísimos lugares. Esa parte nos gustó mucho. Es brillante. Y una de las cosas que más me llamó la atención es Brasil. Brasil es un tema fuerte en el encuentro. Cuéntanos un poco acerca de cómo ves la literatura comparada en la región y cómo Brasil... Brasil es muy activo en eso. Yo creo que no es una casualidad que haya bastantes brasileros porque mandamos la convocatoria a las asociaciones brasileras y hubo mucha respuesta realmente. Muchos brasileros mandaron propuestas, ponencias.
Y estamos contentos, pues hay obviamente otra gente, están los mexicanos y eso también es un vínculo muy bonito, pero hay que decir también que ya había bastantes vínculos con México en mi departamento, es decir, por fortuna ya tenemos eso consolidado y no tenemos muchos vínculos con Brasil. Tenemos un profesor que estudió en Brasil, pero está a punto de pensionarse y cuando se vaya ya no habrá nadie. Bueno, eso no va a ser el caso porque ya nosotros estamos retomando ese papel, pero no había realmente nadie más que manejara bien el portugués. Ahorita somos 3 profesores del departamento que estamos en esa tarea de aprender el portugués para que haya más intercambios. Algo que me parece muy valioso es, tienes una relación con las universidades. Las universidades son importantes. Está la UNAM, con Verónica Volkov, tienes a... de Argentina, tienes de España, tienes de las mejores universidades de alguna manera de los países, entonces también una relación. Hay varios que están interesados en establecer convenios. Yo creo que este tipo de encuentros, uno hace esos encuentros realmente para eso y hay que hacerlo. Hay que hacer esos encuentros con cierta frecuencia porque es así que hay comunicación, es así que uno conoce a gente nueva. Es muy, muy importante que nos agreguemos e intercambiemos. La proyección a futuro es un encuentro anual. Bueno, por ahora, vamos a ver si en 2 o 3 años no encontramos que es demasiado agotador y tal vez se puede manejar 2 encuentros, un encuentro cada 2 años más bien. Pero por ahora vamos a hacer un encuentro anual por los tal vez próximos 2 años, unos 3 encuentros para consolidar cosas, digamos, y después veremos. Bueno, Patricia, para Canal Utópico es realmente agradable y realmente creemos en cosas como esta, creemos en encuentros como este y admiramos mucho tu trabajo. Y para terminar una pregunta, para terminar una pregunta un poco difícil, en una sociedad en permanente cambio, una sociedad difícil en la que vivimos en Colombia, pero también en el mundo, en momentos de crisis en que vivimos en cada país, ¿en qué manera la literatura comparada puede ayudar a encontrar una brújula? Puede ser una brújula, puede ayudar a encontrar un rumbo. Bueno, es difícil la pregunta. Yo personalmente no es difícil para mí porque la pienso constantemente. Soy literata, pero también vivo en Colombia, en mi sociedad, la miro, no estoy viviendo en ninguna torre de marfil, que de hecho los universitarios, los académicos no vivimos en torres de marfil. No, al contrario, yo personalmente creo que la literatura es el futuro de Colombia y de los otros países en conflicto. El único problema es que nadie más se da cuenta, entonces hasta que los demás se den cuenta no vamos a lograr cumplir nuestra función. Pues entre otras cosas, si todos los niños de 1 año en Colombia tuvieran acceso a literatura infantil, es absolutamente evidente que la generación adulta sería conformada de gente totalmente distinta. Entonces eso yo creo que es muy claro. La literatura comparada en particular, en la medida en que fomenta explícitamente los intercambios, un cuestionamiento de la noción de identidad única, monológica, una especie de... Es decir, es lo más contrario a los nacionalismos. Y de hecho nos devuelve un poquito a Steiner, porque Steiner está escribiendo su ensayo como conferencia inaugural para la creación de una nueva cátedra de literatura comparada en Oxford. Pues es publicado en el 96, yo creo que hizo la conferencia antes, pero él mismo es uno de los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, de familia judía. Él subraya la forma en que la literatura comparada surge en contextos de conflicto, surge como una especie de respuesta al conflicto, una especie de respuesta a los enfrentamientos y una invitación a otro tipo de interrelaciones humanas. Entonces, bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, encantado de estar contigo. Lo mismo. Para el próximo, ahí estaremos. Claro, nos vemos el año próximo.